¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. El tema indiscutible más importante para Bogotá en este comienzo de semana es la seguridad, con el atentado que ocurrió este domingo en La Macarena, que dejó 30 personas heridas, entre ellos un policía que pierde completamente la visión y dos que pierden uno de sus ojos. Para hablar de todo lo que rodea y contextualiza esta situación, nos acompaña el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Bienvenido, secretario. Buenos días, gracias. Lo que mucha gente se pregunta es cómo es posible que con 3 anillos de seguridad que se supone que están ahí precisamente instalados después de los desmanes en la primera corrida haya podido suceder esto en el sitio donde la seguridad estaba reforzada. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que este fue un atentado dirigido hacia la policía, en contra de la policía. El artefacto explosivo fue puesto en la esquina de la Quinta con 27 en una caja de semaforización. Fue puesto sobre las 4:15 de la mañana y fue activado a través de un teléfono celular sobre las 10:15 de la mañana, cuando se estaba empezando a montar el dispositivo de seguridad para la corrida de toros de ayer. Es decir, estaba apenas el personal de fuerza disponible del ESMAD que iba a prestar servicio de seguridad en el evento de la Plaza de Toros, estaban empezando a llegar a aglomerarse para desplegar el dispositivo de seguridad. O sea que ese dispositivo de seguridad, esos 3 anillos, solamente se montan unas horas antes de la corrida y dura hasta unas horas después. Unas horas antes. Hay un dispositivo pequeño en la noche anterior, eso es lo que hemos hecho en las últimas 5 fines de semana, 6 corridas que ha habido. Se monta un dispositivo pequeño simplemente para resguardar la Plaza de Toros de que no le vayan a poner nada que cause, digamos, alteraciones del orden público. Y luego sobre las 10 de la mañana llega el dispositivo más grande. ¿Para qué? Para prevenir lo que pasó el primer fin de semana, que hubo agresiones contra las personas que iban a ingresar a la Plaza de Toros y hubo agresiones contra funcionarios de la personería, nuestros gestores de convivencia y policías que resultaron heridos por elementos que les tiraron los manifestantes. Por eso es que se estaba montando este dispositivo tan grande. Pero es el mismo dispositivo que se monta en el Estadio del Campín cuando hay un clásico o cuando hay un concierto en el Parque Simón Bolívar. Hay un despliegue grande de fuerza disponible para cuidar y para asegurar la convivencia en estos eventos de aglomeración masiva en Bogotá. Usted dice que fue activado por un teléfono celular y que fue puesto a las 4:15 de la mañana. ¿Hay cámaras en la zona que permitan ver ese movimiento? Sí, tenemos información de 2 cámaras de vigilancia en particular en esa esquina, que ya son elemento material para la investigación que adelanta la SIJIN de la Policía Metropolitana y el CTI de la Fiscalía. O sea, la persona que puso el artefacto está grabada. Está grabada, no es fácil de reconocer en los videos, pero ya hay información que está llegando para dar pronto con la captura de este individuo. ¿Y la persona que activó el artefacto? Sobre esa persona no se tiene información, pero probablemente es la misma persona que dejó sobre las 4:15 de la mañana. ¿Que debía estar en un radio de qué distancia? Relativamente cerca, tienen que estar relativamente cerca para obtener visual sobre si ya están, por ejemplo, los policías ahí. Y lo activaron preciso cuando los policías estaban empezando a situarse en esta esquina de la Quinta con 27. O sea, que los policías afectados son los policías que estaban llegando para los anillos de seguridad por la corrida, no los que usualmente están en la zona. No los que usualmente están en la zona. Esto era personal de la Fuerza Disponible y del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se aglomeraron ahí y ellos fueron los que resultaron en su mayoría heridos el día de ayer. Otras de las, digamos, confusiones en la información rondan alrededor de si esto tiene que ver con la gente que está en contra de las corridas de toros o con qué tiene que ver, ¿qué han podido determinar? No hay ninguna información que permita establecer que esto tiene que ver con los grupos antitaurinos o con personas que están protestando contra la corrida de toros. Hay 2 hechos claros. Primero, este fue un atentado contra la fuerza pública, contra la policía en este caso. Segundo, la hora de activación. Lo activaron no a las 2:30 de la tarde cuando estaba entrando la gente a la Plaza de Toros, sino que lo activaron cuando la policía estaba empezando a aglomerarse ahí. Entonces esos son elementos que nos hacen pensar que era igual que el atentado de diciembre del año pasado en la subestación de Torca, un atentado específicamente dirigido contra la fuerza pública. ¿Por quién? Hay varias hipótesis que se están manejando, ya lo dijo el ministro de Defensa esta mañana, y la información que se tiene apunta al grupo guerrillero que está en fase de iniciar una negociación con el Gobierno Nacional del ELN. Al ELN. ¿Qué otros detalles podemos o tienen hasta ahora las autoridades para hacer ese vínculo entre el hecho y la guerrilla? Las investigaciones, las pruebas materiales que hay del atentado de ayer, el tipo de explosivos que se utilizaron, el mecanismo de activación, la forma en que se puso este explosivo,
son muy parecidos al accionar que tuvimos en el atentado de la subestación de Torca, en donde mataron un policía y dejaron explosivos alrededor de este policía para herir y atentar contra las personas que luego iban a socorrer a este policía que fue asesinado. Teniendo en cuenta ese vínculo que ustedes hacen, ¿qué va a hacer el distrito a instancias de la mesa de negociación que se adelanta con el ELN en Ecuador para enviar un mensaje, para evitar que esto, que es previsible que se repita, siga sucediendo? A ver, hay dos partes. Primero, el distrito está trabajando en equipo con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía y con el Ejército. Ayer tuvimos un consejo de seguridad a las 3 de la tarde para analizar cuál era la información que se tenía y para dar rápido con los responsables de estos atentados en Bogotá. Aquí la colaboración y el avance que haga la Fiscalía en estas investigaciones es clave y vemos que van avanzando muy rápido y ojalá podamos dar rápido con los responsables. Esta mañana, desde ayer yo me comuniqué con una persona de la presidencia, esta mañana con Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador con el ELN, y esperamos tener pronto una reunión para que él conozca, digamos, los detalles que hay sobre estas investigaciones y nos dé luces también sobre cuál es la posición de este grupo guerrillero. ¿Cuál es el mensaje del distrito para el ELN? Mire, el mensaje es que estos atentados terroristas contra Bogotá, contra nuestra fuerza pública, en nada ayudan a construir la paz en Colombia. Ellos probablemente están, como se conoce, normalmente están flexionando el músculo antes de sentarse a la mesa de negociación. Y esto lo que hace es minar las posibilidades de un proceso de paz exitoso con el gobierno nacional. El distrito tiene todo dispuesto para proteger la ciudad, pero necesitamos llamar la atención de la ciudadanía también de que esto no tiene nada que ver con Bogotá, no tiene nada que ver contra las corridas de toros, era un atentado específicamente dirigido contra la fuerza pública y muy seguramente, esto lo dirá la línea de investigación cuando concluya por parte de la Fiscalía y la Policía, parece tener nexos con el ELN. En este orden de ideas, ¿el distrito respalda los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN? Este es un tema en el cual el distrito, digamos, ha habido una posición del alcalde mayor respaldando los diálogos de paz tanto con las FARC como con el ELN, pero hay que ser claros, esto no puede ser que resulte Bogotá con policías muertos, con atentados, como ha ocurrido recientemente en Bogotá, por cuenta de una aproximación hacia una mesa de negociación con el ELN. Entonces también hemos hecho unas conversaciones con el gobierno nacional para que ni Bogotá ni ninguna ciudad del país se vea afectada por la etapa previa a formalizar los diálogos con el ELN. ¿Qué le piden al gobierno? El gobierno nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado con la información que tienen, el ministro de Defensa ha estado muy pendiente de estos temas, de Presidencia han estado muy pendientes, pero ojalá que se esclarezca este tema con el ELN y que cesen estos atentados contra Bogotá y contra los habitantes y contra la policía. ¿Qué más podría hacer? Porque pues vimos al presidente, al ministro visitando a los heridos en la noche de ayer, lo que usted nos acaba de contar, pero quizá no es suficiente. ¿O qué identifica el distrito que el gobierno nacional podría hacer para evitar que esto se vuelva una constante en la capital? Vamos a tener una reunión con el jefe negociador del equipo de paz del gobierno con el ELN para pedirle que se esclarezcan y que este grupo siente una posición de cesar estos atentados contra Bogotá, contra los ciudadanos de Bogotá y contra la fuerza pública en Bogotá y en cualquier ciudad del país. Este no es un tema de pelotearnos el problema con otras ciudades, es un tema del país y estos atentados terroristas tienen que ceder. Esto no fue un incidente, no fue un altercado, fue un atentado terrorista que buscaba hacerle daño a unos miembros de la fuerza pública. Hay una cantidad de mensajes en redes que yo no los entiendo, pero quiero ver si ustedes tienen algún análisis al respecto. Una gente que dice esto es como un falso positivo. Yo no los entiendo, no sé si usted los ha visto y han conversado sobre eso en el Consejo de Seguridad de ayer, por ejemplo. No, realmente en redes uno ve tantas cosas, tantos ataques, gente que casi que se está saboreando con esto que está pasando en Bogotá, opositores a nosotros que de alguna manera parece que se estuvieran alegrando con lo que está pasando en Bogotá. Y aquí lo único que estamos pidiendo es un llamado a la ciudadanía de unidad, de que todos combatamos el terrorismo. Yo creo que aquí nadie debería estar de acuerdo con actos terroristas como el que se presentó ayer. Y levantar el dedo y acusar al gobierno distrital por lo que está pasando en Bogotá, yo creo que es exagerado y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en Bogotá por mejorar la seguridad. A propósito de que usted dice opositores que se están como regodeando o saboreando con lo que sucedió,
¿Qué vínculo le ven ustedes a los diferentes hechos de orden público que han ocurrido en los últimos días con quienes promueven la revocatoria del alcalde? No, nosotros no podemos hacer señalamientos ni de vinculación directa ni siquiera indirecta de personas que promueven la revocatoria con estos hechos de orden público, con los atracos al SITP, con estos atentados terroristas, con los artefactos explosivos de este movimiento revolucionario del pueblo que han explotado en Bogotá. Simplemente pedimos unidad de que para sacar este tema adelante, para que cesen estos atentados en Bogotá y para que podamos construir una ciudad más segura. Eso es todo lo que pedimos. Entiendo yo que usted no podrá decir en una entrevista pública una cantidad de detalles, pero definitivamente el hecho de que varias de las personas que promueven la revocatoria hayan aparecido en protestas sociales como la de los hospitales, como del Transmilenio y otras, indica un modus operandi de quienes están en la promoción de esta revocatoria. Ante eso, el distrito, de nuevo le reitero la pregunta, ¿qué nexos, qué vínculos encuentra y qué llamado hace a los que promueven la revocatoria, más allá de promover una unidad? Claro, la protesta social es un derecho constitucional, es válida, nosotros la protegemos, pero nos preocupa el hecho de que en eventos como bloqueos en Transmilenio, como el que se presentó por una familia que tenía a su hija desaparecida, había información de que esa niña estaba volada de su casa, no estaba ni secuestrada, ni se trataba de un caso de trata de personas. Bloquearon Transmilenio y algunas personas que están recogiendo firmas para la revocatoria aprovecharon esta situación para recoger firmas en los buses de Transmilenio. Lo mismo ha pasado en los hospitales. El secretario de Salud ha sido claro en lo que usted llama modus operandi, aprovechar situaciones críticas de la ciudad que siempre se han presentado para alentar a las personas, el descontento de las personas para recoger firmas para la revocatoria. Esto lo pueden hacer, nosotros no hemos impedido ni hemos dado ninguna instrucción para que se impida la recolección de firmas, pero si me pregunta a mí, esto es una posición personal, me parece que esto es juego sucio con la ciudad, no con nosotros. Aprovechar el desorden, los problemas que a veces se presentan en la ciudad para, bajo una estrategia prácticamente de oportunismo político, recoger firmas en contra del distrito. Déjeme pasar ahora al tema del pie de fuerza en la ciudad, porque estos hechos, pues uno podría concluir de manera superficial, pues lo que indican es que en efecto la ciudad necesita más pie de fuerza, más cámaras. Ustedes ya lo anunciaron hace unos días, las cámaras que vienen, el aumento del pie de fuerza a partir del 1 de marzo. Del mes de marzo. A partir del mes de marzo. ¿Con esto usted se siente tranquilo de que va a poder proporcionarle a los bogotanos la seguridad que necesitan en este nuevo ambiente como un poco más delicado? A ver, lo primero que hay que decir acá es que el gobierno distrital está haciendo un esfuerzo fiscal grande por aumentar los recursos en seguridad. Si uno mira las 15 secretarías del distrito, todos los sectores, el sector que más aumentó el presupuesto de inversión es el sector seguridad, aumentó prácticamente en 110, 115%. Entonces, el distrito está haciendo el esfuerzo fiscal para mejorar la dotación de equipamientos de la Policía Metropolitana, de la Brigada 13, de la Fiscalía. Pero vemos con preocupación, así se lo hicimos saber de manera respetuosa al Gobierno Nacional, que Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza muy grande. Las cifras son contundentes. Bogotá tiene 238 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que ciudades como Tunja, Bucaramanga o Popayán tienen por encima de 600. El promedio nacional, no las ciudades que están en la parte alta de la distribución, sino el promedio nacional, está sobre 354 policías por cada 100.000 habitantes, que es el estándar internacional, de hecho, de estudios del Banco Mundial y de organizaciones que se dedican a de estudiar eso. Si Bogotá quisiera llegar no a la parte alta de la distribución, sino al promedio nacional, necesitaríamos cerca de 8.000 o 9.000 unidades más de policía. El Gobierno Nacional anunció 1.200, nosotros agradecemos eso y vemos como un paso inicial para cerrar esa brecha. Pero definitivamente cuando uno compara Bogotá con otras ciudades del país o como ciudades con similar nivel de desarrollo, como Ciudad de México, como Buenos Aires, como Santiago de Chile, el déficit de pie de fuerza en Bogotá es evidente. Acá necesariamente el Gobierno Nacional tendrá que replantear de alguna manera la distribución del pie de fuerza. Entendemos que el espacio fiscal del Gobierno Nacional para aumentar el pie de fuerza agregado en el país no es muy alto, no es muy grande ese espacio, pero probablemente lo que tendrá que hacer es reasignar pie de fuerza de ciudades que están muy por encima del promedio hacia ciudades que están muy por debajo del promedio. O sea, la propuesta en plata blanca es quítenle a Bucaramanga, tráiganlos para Bogotá. Hay que hacerlo, es que no hay otra forma porque no hay un espacio fiscal y eso lo entiendo yo de manera muy clara, no hay un espacio para expandir el número de hombres y mujeres de la Policía Nacional.
pero si hay ciudades que tienen 2 o 3 veces el promedio nacional, de repente hacer una distribución más equitativa del pie de fuerza le haría bien al país. No entendemos cómo Bogotá, que es una ciudad que aglutina todos los eventos de aglomeración masiva, los grandes eventos, los grandes partidos de fútbol con Barranquilla o los grandes eventos con Cartagena, sea la metropolitana del país que menos pie de fuerza tiene por cada 100.000 habitantes. Cuando ustedes le plantean esto que usted acaba de decir al presidente de la República y al ministro de la Defensa, ¿cuál es la respuesta? Digamos, Y al vimos director de una la Policía respuesta Nacional. positiva, ahora llegan cerca de 4.000 hombres a la policía, nuevos a la Policía Nacional, personal que ingresa al pie de fuerza de la Policía Nacional, el 25% se lo están asignando a Bogotá, es decir, 1.200, más o menos 1.200 hombres, que fue el anuncio que hizo el presidente de la República. Necesariamente en los próximos años tendremos que tener más aumentos en el pie de fuerza de Bogotá, porque de nuevo no puede ser que sea la metropolitana del país con menos pie de No, fuerza. pero le pregunto, ya lo de los 1.200, pues digamos, fue noticia, el presidente lo anunció, pero usted está diciendo redistribuyan. Cuando ustedes le dicen al presidente, redistribuya, no solamente de los nuevos que entran, traiga para acá un buen porcentaje, sino redistribuya los que hay, ¿cuál es la respuesta? Bueno, esta es una decisión que toma el ministro de Defensa con el general Nieto, el director de la Policía Nacional. Esa es una posición que yo le planteé al general Nieto, porque no hay espacio fiscal para aumentar mucho más el pie de fuerza nacional. ¿Y qué le respondió? Que están evaluando el tema. Ya vemos con buenos ojos, digamos, que haya una asignación importante de pie de fuerza a la Policía Metropolitana de Bogotá. Esperamos que en el segundo semestre, cuando entren más uniformados, lleguen otros 1.000 o 1.500 hombres a la Bogotá y empecemos a cerrar esa brecha. Probablemente es imposible pensar que esa brecha se va a cerrar en 1 o 2 años, pero sí por lo menos hacer un plan de cierre de esa brecha en los próximos 3 o 4 años y que Bogotá tenga el pie de fuerza que necesita para cumplirle a la ciudadanía con todos los requerimientos que hay. O sea, el mensaje es, el distrito está dispuesto a ser paciente siempre y cuando veamos los pasos. Se estén dando los pasos. Y dado, vuelvo y repito, el esfuerzo fiscal que estamos haciendo. Sí. El sector que más aumentó fue el sector seguridad, estamos dotando mejor a nuestra Policía Metropolitana y necesitamos también la respuesta del Gobierno Nacional con más pie de fuerza. No solamente es esta amenaza que ustedes relacionan con el ELN y con el inicio de los diálogos la que tiene la capital. Viene, por ejemplo, la liquidación de Saludcop. Varios de los petardos que fueron puestos en el último año y medio en Bogotá, según la información de la policía, tuvieron que ver con las dificultades en el sistema de salud. ¿Qué prevé usted cuando esa decisión se dé en materia de seguridad para Bogotá? A ver, una cosa que hemos notado cuando salió la reforma tributaria, cuando hay anuncios de intervenciones en grandes EPS, esto lo hemos hablado con el ministro Gaviria, a los pocos días hay un atentado con panfletos del MRP, del Movimiento Revolucionario del Pueblo, que se van en contra de esta reforma, reforma a la salud, reforma tributaria, reforma pensional, cualquier reforma del Gobierno Nacional termina en una bomba panfletaria que afecta la seguridad y la confianza de los ciudadanos en Bogotá. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que responder, somos nosotros los que tenemos que responder, pero también hay una responsabilidad del Gobierno Nacional en ayudarnos a responder ante esas amenazas y estos mecanismos, digamos, violentos de responder ante reformas que se estén planteando desde el Gobierno Nacional. Pero, a ver, si percibo bien, usted ha sido muy insistente en esta entrevista en que el Gobierno Nacional debe hacer más de lo que está haciendo. Básicamente, ese es el mensaje. No obstante, dice, agradecemos los más pie de fuerza, en fin, etcétera, pero yo todavía no le entiendo qué es lo que usted quiere pedirle al Gobierno Nacional. Más pie de fuerza, más colaboración en los temas de Bogotá. Bogotá es la capital del país, se aglomera todos los grandes eventos. ¿Pero en qué sentido exactamente, secretario? En principio, más pie de fuerza, más colaboración. No, tenemos mucha colaboración de los organismos de inteligencia, de la Dirección de Investigación Criminal, toda la información la comparten con nosotros, nos están ayudando en esto, pero definitivamente nos vemos cortos en muchos temas en los que el Gobierno Nacional nos puede ayudar. Pongo un ejemplo concreto. El año pasado presentamos a Fonsecon 3 veces un proyecto para la asignación de cámaras a Bogotá. Se entregaron hace 2 o 3 semanas cerca de 430, 440 cámaras en Barranquilla y un poco más de 200 en Cartagena. A Bogotá no le asignaron ni una sola cámara de los recursos del Ministerio del Interior. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos haciendo el esfuerzo fiscal. Bogotá aglutina los grandes eventos, necesitamos apoyo del Gobierno Nacional y vemos que de alguna manera no ha habido la respuesta adecuada. Esto ya se lo planteamos al presidente Santos.
El año pasado presentamos ese proyecto para la expansión de cámaras de vigilancia en Bogotá. ¿Y por qué no la dieron? ¿Cuál fue No sabemos, el argumento? nos devolvieron el proyecto 3 veces. ¿Pero hay un tema político del No ministro sabemos, del Interior, el Partido Liberal o qué? A mí los eventos políticos y la política detrás de esto me tiene sin cuidado. A mí, lo que nos importa a nosotros es que lleguen los recursos ¿Pero que cuál deben es su llegar a teoría, Bogotá. su hipótesis? No podría decir qué es lo que está pasando. Lo cierto, el hecho cierto, es que presentamos el proyecto 3 veces a Fonsecon, al Ministerio del Interior, para que nos apoyaran con cámaras. Había una promesa inicial en el Consejo de Seguridad que hicimos en febrero, a principios de febrero del año pasado, que nos iban a apoyar con cámaras. Y no llegó una sola cámara a Bogotá, y el hecho cierto es que a Cartagena de Barranquilla acaban de llegar cerca de 600, 700 cámaras y ni una sola a Bogotá. Pues Estos son los temas que de alguna manera hacemos un llamado respetuoso a que Bogotá sea tenida en cuenta por las políticas de seguridad del Gobierno Nacional. Ese es un ejemplo muy claro, ¿tiene otro? El pie de fuerza yo creo que es un tema claro. Que Bogotá sea la metropolitana del país con menos pie de fuerza es un hecho contundente en donde necesitamos, ya vemos un paso inicial del Gobierno Nacional, agradecemos ese esfuerzo y solo esperamos que en el próximo semestre y el próximo año siga cerrándose esa brecha de pie de fuerza en Bogotá. Bueno, hablábamos de las diferentes amenazas. Uno, el tema posible, el vínculo posible con los diálogos con el ELN. Otro, el sistema de salud y todas las decisiones por venir. ¿Cuáles otras amenazas tiene Bogotá en este momento? A ver, las amenazas de grupos que afectan mucho más las localidades de Bogotá, las ollas de microtráfico. Somos conscientes y hemos hecho un esfuerzo enorme el año pasado. Una gran parte de nuestro esfuerzo se enfocó en atacar esas grandes ollas de microtráfico en el centro de la ciudad. Intervinimos no solo el Bronx, que es, digamos, la olla que todo el mundo reconoce como el gran centro de operaciones del crimen organizado en el centro de la ciudad, sino también que intervinimos varias veces San Bernardo, Cinco Huecos, La Estanzuela, ollas de microtráfico que estaban distribuyendo la droga hacia diferentes partes de Bogotá. Este año necesariamente tendremos que intervenir otras ollas de microtráfico. Esto afecta la seguridad ciudadana de muchos barrios de Bogotá. Estamos haciendo un esfuerzo. La Fiscalía General de la Nación va a enfocarse mucho este año en el tema de microtráfico en parques de los barrios, en los entornos escolares. Y hemos tenido un trabajo articulado, completamente articulado con la policía, con la Fiscalía y con el Ejército para hacerle frente a estas amenazas. Los dos principales delitos que afectan a la ciudadanía son el microtráfico en los barrios de Bogotá y el hurto a personas. Estos son los delitos de alto impacto, lo que conocemos como delitos de alto impacto, que estamos combatiendo y estamos haciendo gran énfasis, con mejores cámaras de seguridad, con mejores intervenciones, con más trabajo de inteligencia e investigación criminal, para llevar más seguridad a los barrios de Bogotá. Los amos y señores del microtráfico siguen siendo los que no pudieron capturar en la toma del Bronx, Gancho Mosco y ¿cómo se llama el otro? A ver, Homero, gran parte de estos individuos ya estaban capturados. Lo que pasa es que un juez determinó en el 2015 que a uno le daba prisión domiciliaria y al otro lo dejaba en libertad. Eso ya lo hemos dicho recurrentemente, que no entendemos esas decisiones de jueces que ante un acervo probatorio tan fuerte, los jefes de este Gancho Mosco terminen en prisión domiciliaria o en libertad. Muchos de estos otros jefes han sido capturados. El año pasado capturamos cientos de personas asociadas a estos grupos criminales que operaban en el centro de la ciudad, pero definitivamente el trabajo que hacia adelante es bastante grande. Tenemos que seguir capturando a los jefes de estas organizaciones, desarticulando estas estructuras y golpeando sobre todo la fuente de financiación. Nada hacemos capturando, lo hacemos, pero no se logra mucho capturando al jíbaro que está vendiendo drogas en un parque a los menores de edad o está afectando la seguridad ciudadana si no desarticulamos la estructura que hay detrás. Y tengo como 30 segundos para hacerle una pregunta sobre el SITP y los consecutivos robos. Ya este fin de semana usted mismo dio unas declaraciones a la revista Semana en la que dice no todo es, porque está muy sospechoso, la gente no denuncia, los conductores no dicen. ¿Qué más hay detrás que los hace sospechar a ustedes de que esto es un montaje? A ver, no, primero ha habido una serie de atracos masivos en los buses del SITP. Lo que nos preocupa a nosotros es que en algunos de estos casos hemos llegado con la SIJIN, con la Seccional de Investigación Criminal, a tomar la denuncia ciudadana de estos casos. Y dan versiones confusas, dejan teléfonos que no existen, dan nombres falsos o no ponen la denuncia. Y estos casos nos preocupan porque la colaboración ciudadana para resolver estos casos es crucial. Muchos de los casos que se han logrado resolver en el último año y medio en Bogotá han sido por las denuncias ciudadanas, por la información que da la ciudadanía a las autoridades. Entonces, de alguna manera nos genera preocupación que haya gente que
a los medios les denuncia que hubo un atraco y cuando llega la policía o llegamos nosotros a preguntar qué es lo que está pasando, a facilitar el canal de denuncia a través del aplicativo en línea, seguridad en línea, o a través de los investigadores de la SIJIN, las personas dicen no tengo tiempo, salen corriendo o dejan un nombre que no es verdadero, un teléfono celular que no es verdadero. Entonces nos genera cierta suspicacia qué puede estar detrás de esto. No estamos negando que haya habido una ola de atracos masivos, ha habido denuncias que son ciertas, ha habido capturas en los buses del SITP, tenemos mucho personal no uniformado de la policía en estos buses y vamos a seguir combatiendo los atracos en los buses del SITP y en Transmilenio. Secretario, le agradezco su tiempo y por el bien de la ciudad y de la ciudadanía, mucha suerte con su trabajo. Gracias. Bueno, ustedes también gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.